Hola, un saludo para todos los miembros de Consentir y para todas las personas que están viendo ahora este video. Muchas gracias por tomarte este ratito para estar ahí. Mi nombre es Alejandro Gatti, trabajo en el ámbito de la salud, en integración con la salud y la conciencia. Estudié licenciatura en Psicología Transpersonal, Psicología Integrativa, Neurociencias. Actualmente soy investigador en las ciencias biológicas. Hace muchos años que trabajo con los descubrimientos del Dr. Hammer y las 5 leyes biológicas, aplicando este mapa de interpretación diagnóstica en relación a la salud en términos de lo que sucede en nuestra biología. Y la propuesta que tengo para hoy es hablar de un tema que me parece fascinante, que me parece increíble y maravilloso para compartir, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, y es en el ámbito de la biología cuántica. El tema de hoy es el próxima parada, el ámbito y el campo cuántico de la salud. Para entrar en tema, me gustaría hacer una pequeña introducción en relación a lo que conocemos a nivel biológico de lo que sucede en nuestro organismo, y también me gustaría aclarar algunos conceptos en relación a la salud y a la enfermedad. La idea que tenemos de salud es un poco fuera de lo que representa el ser humano integral, el ser humano consciente, el ser humano despierto, el ser humano en su máxima expresión. Tenemos una idea de salud que básicamente está definida por la ausencia de enfermedad, por la ausencia de malestar, por la ausencia de síntomas. Y en realidad la salud no es eso. De hecho, y todavía yendo un poco más allá, la salud no es un acto médico. La salud es un proceso lógico y biológico completamente sensato, con garantías de supervivencia para la especie humana que representamos, y con una base de una programación altamente sofisticada que tiene una directa asociación con cómo hemos evolucionado como seres vivos hasta llegar a este momento en el que estamos ahora teniendo este cuerpo y esta conciencia para manifestarnos en este plano tridimensional. Podríamos decir entonces que la salud es un estado natural del ser humano y que la salud representa esencialmente nuestra naturaleza más preciosa y más preciada. Nuestra salud representa el estado natural. Claro que nosotros estamos muy atravesados por todas las ideas de enfermedad que tenemos y que hemos como cultura desarrollado hasta este momento. Estamos muy atravesados también por la influencia del sistema de salud actual, que se ocupa prácticamente de la sintomatología, que se ocupa de la supresión del síntoma sin considerar el proceso que está subyacente a este síntoma, y sin considerar que el síntoma es el resultado final de este proceso. Por eso es que desde el punto de vista de la medicina convencional, de las ciencias de la salud actuales, que rigen hoy todavía en la mayoría de los ámbitos de nuestros sistemas de salud, contamos con una forma de interpretar a la salud y a la enfermedad desde el punto de vista de la física newtoniana. Es decir, estamos hablando de un sistema mecanicista, de un sistema estático, de un sistema basado en protocolos de salud que están directamente relacionados a estándares de definiciones diagnósticas. Si uno se pone a pensar en estas formas de trabajar dentro del ámbito de la salud, tanto en la medicina como en la psicología o como en cualquier terapia alternativa en donde nos ocupamos del bienestar del ser humano, no podemos considerar un abordaje estático para un ser humano que es absoluta y completamente dinámico. Es decir, nosotros estamos en constante simbiosis con el proceso biológico y con el campo de manifestación en el cual nos desenvolvemos, y no podemos concebir
una estática en relación a lo que sucede en nuestro cuerpo, tampoco en lo que sucede en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra conciencia. Todo es absolutamente dinámico y está en constante movimiento. Es por eso que el ámbito de la física newtoniana, de la física clásica, es el que sostiene a todos los sistemas de salud que tenemos hoy, sobre todo a los más convencionales, en donde la mirada es mecanicista. Claro que el ser humano no es una máquina, no funciona como una máquina y por lo tanto responde a leyes de la naturaleza biológica y de la naturaleza cuántica que necesitamos empezar a conocer para entender al ser humano del futuro, al ser humano que estamos creando con este proceso evolutivo acelerado en el que estamos inmersos en este momento. De esta manera es importante comprender algunas cuestiones básicas que nos llevan a entender exactamente cómo funcionamos y desde este entendimiento poder entrar más en una coherencia, en una sintonización con este campo de información que es donde está todo lo que nosotros conocemos como realidad o lo que interpretamos como realidad. Para eso se necesita comprender algunas cuestiones. En primer lugar, y utilizando el mapa de las 5 leyes biológicas, de la biología cuántica, pero en base a los descubrimientos del Dr. Hammer, que descubrió una correlación precisa entre una modalidad perceptiva que yo tengo de la realidad, una emoción precisa, un área cerebral particular y un órgano o un tejido particular, y gracias a la comprensión de esta correlación entre psique, cerebro y órgano, entre lo que percibo, la emoción que se activa, el área cerebral que se activa y el órgano que produce un cambio, yo pongo en marcha un proceso completamente dinámico que es el que va a desencadenar en lo que después nosotros llamamos una enfermedad. Es decir, que la primera diferenciación que tenemos entre esta biología cuántica, esta lógica de la vida desde el punto de vista de cómo funciona la biología como proceso, es que todo está dentro de un programa. Este programa es un programa heredado, un programa que heredamos de nuestros ancestros en términos evolutivos, no solamente de nuestros ancestros en relación a nuestro árbol genealógico, sino en términos filogenéticos, en términos evolutivos de las especies. Para decirlo metafóricamente hablando, podríamos decir que nuestro cuerpo es como un traje de realidad virtual y que cuando decidimos tomar esta encarnación, cuando decidimos venir a este plano a formar parte de esta experiencia tridimensional, tomamos un traje de realidad virtual que es el que utilizamos para, a través de los sentidos, poder relacionarnos con el entorno, con el medio ambiente. De esa manera tomamos este traje que ya tiene todos los recursos necesarios, totalmente autogestionables y con una eficiencia increíble para moverse y desarrollarse dentro de esta mecánica dimensional de tercera dimensión. Y existe como un coordinador, a mí me gusta llamarle el coordinador de este traje de realidad virtual, que es el ser que toma esta realidad para manifestarse y para, digamos, experimentar esta dualidad tridimensional. Y una de las cosas que sucede básicamente y que termina en procesos que después denominamos enfermedades son básicamente las interferencias que nosotros ponemos o creamos entre los mecanismos y los procesos biológicos que nuestro cuerpo tiene, digamos, de fábrica, por decirlo de alguna manera para que se entienda. Es decir, este traje de realidad virtual viene con toda una programación de fábrica que no es cualquiera, es una programación altamente sofisticada y perfectamente diseñada para que este traje sea completamente apto para moverse dentro de esta realidad tridimensional. De esta manera, cuando empezamos a entender un poco que lo que en realidad existe entre el ser, que es el coordinador, y el traje de realidad virtual que yo porto, es una interferencia, empezamos a entender que
lo que estamos haciendo muchas veces es impidiendo que nuestro cuerpo, que este traje, realice los procesos y los procedimientos necesarios para la autorregulación. En otros términos podríamos llamarlo la autosanación, la autorreparación del organismo. Ahora, muy bien, ¿cómo encajamos esto con la biología? La biología, que es la lógica de la vida, tiene una finalidad para la cual nosotros, como seres humanos, somos un medio. Y la finalidad de esta biología, la finalidad de esta vida, la lógica que tiene la vida, es la evolución y los estados de trascendencia. Y esta evolución sucede a través nuestro, es como si nosotros fuéramos una puntada de un hilo dentro de un gran tapiz que es la existencia de la vida en este planeta, y la vida evoluciona a través de nosotros, y nosotros somos como estos medios que estamos ahí para ayudar a la vida a evolucionar. Ahora, muy bien, en términos biológicos y en base a los descubrimientos del Dr. Hammer, lo que sabemos es que ante una situación de shock o de impacto o de conflicto que yo estoy experimentando a través de los sentidos que tiene este traje de realidad virtual, que son los 5 sentidos que todos conocemos, yo voy a tener una información que recibo, voy a generar una respuesta automática que no es mediada por la mente, que es inmediata, que es una respuesta instintiva. Hablamos del ámbito del instinto en relación al cuerpo, y esta respuesta va a tener una modalidad en relación a la necesidad que yo tengo de supervivencia. Es decir, el cuerpo va a activar un programa que me asiste para la supervivencia. Este programa tiene 2 fases, una denominada fase activa y otra denominada fase de solución o de reparación. La mayoría de los síntomas que conocemos a nivel orgánico, a nivel físico, se dan en la fase de reparación de este programa. Es decir, que cuando nosotros tenemos un dolor particular, un síntoma, una molestia, un cáncer o cualquier diagnóstico, cualquier sintomatología, estamos, en la mayoría de los casos, en una fase de reparación de este programa biológico que encendió este organismo completamente autónomo en relación a los mecanismos de supervivencia que ya trae consigo, que ya trae de fábrica y que asisten, digamos, a que nosotros podamos llegar a estados de trascendencia dentro de este plano. En términos biológicos, conocer los programas biológicos y conocer cuáles son las emociones precisas que activan estos programas nos permite conocer el lenguaje del cuerpo. Y conocer el lenguaje del cuerpo y saber que estamos inmersos en un proceso y no que estamos enfermos porque algo funciona mal, porque tenemos mala suerte, porque un virus está acabando con la humanidad, porque el organismo se autodestruye y un montón de otras ideas que no son verificables científicamente, pero lamentablemente son las bases de la mayoría de la ciencia médica y de la salud de hoy. En base a esta comprensión de la biología podemos entender la dinámica del proceso y podemos sacarnos afuera de esta información estática de un diagnóstico, un tratamiento, de manera lineal, fija y mecánica. Entonces, de esta manera, si yo comprendo que si yo tengo, por ejemplo, supongamos, no sé, un poco de acidez o reflujo, que es algo que a lo mejor todos hemos tenido alguna vez, en lugar de tomarme la medicación o lo que solemos tomar para bajar el ardor que sentimos en el esófago, podemos comprender el proceso biológico que está en la base y yo puedo saber que esta acidez puede tener que ver con la mayor producción de ácido clorhídrico por parte del estómago para degradar algo que quedó atorado a nivel de percepción biológica y yo necesito producir más ácido para hacer esta degradación, y que a su vez puede ser que la válvula que separa el esófago del estómago esté un poco flácida y permite que este reflujo, ¿no?, suba. Si yo entiendo que lo que estoy viviendo es un proceso
y que mi modalidad perceptiva de sentir que no soy capaz de digerir algo o que no puedo expandirme en mi espacio vital, que no puedo proyectarme en mi espacio vital, que es todo lo que afecta a esta zona del cardias y el diafragma, por ejemplo, que podrían influir dentro del mecanismo del reflujo, por ejemplo, de la acidez. Si yo entiendo que lo que está debajo es una emoción precisa que tiene que ver con la biología y con el para qué fue creado este tipo de órgano, yo puedo saber que hay un proceso. Y si yo entiendo las fases de este proceso, yo puedo sacarme un poco afuera del miedo y de la angustia que produce la enfermedad, el diagnóstico, la iatrogenia que están implícitas, o sea, el daño que puede causar a veces un tipo de diagnóstico o una comunicación desde el punto de vista del miedo asociado al tipo de diagnóstico, a la información que yo recibo cuando estoy teniendo un síntoma. Y así podemos ver que todos los órganos del cuerpo y todos los tejidos responden a una modalidad de respuesta biológica en relación a una emoción muy precisa. No es cualquier emoción, es una emoción particular y es una emoción visceral. Recuerden que nuestro organismo, cuando emite una respuesta en base a la interpretación de una señal del medio, lo hace automáticamente, lo hace instintivamente. Por eso cuando hablábamos de que la mayoría de las complicaciones llegan a través de las interferencias que nosotros metemos entre este organismo que está haciendo su proceso automáticamente y lo que nosotros creemos que debemos hacer o lo que nos han dicho o lo que nos dicen que deberíamos hacer, creamos estas interferencias que son las que complican todavía más las cosas. La mayoría de las interferencias tienen que ver con las creencias, con los miedos que yo tengo, con mi sistema familiar, con mi ancestral, con la sociedad en la que vivo, con la cantidad de tiempo que paso mirando televisión, por ejemplo. Bueno, un montón de cosas que vienen a ponerse en medio de mi cuerpo y mi ser, que es el coordinador, y que no dejan que el organismo realice su proceso dinámicamente. Claro que este es un tema muy vasto y muy complejo. El Dr. Hammer ha planteado prácticamente un mapa completo de la medicina desde el punto de vista de la biología, que no podemos explicarlo en este ámbito ni en este espacio. Estoy dando solamente algunas pistas para entender cómo funciona y para llegar un poco a lo que planteábamos de cómo nuestra próxima parada es el campo cuántico de la salud. ¿Y por qué es el campo cuántico? Porque el campo cuántico está más relacionado con las ondas que con las partículas. La física newtoniana se mueve dentro del ámbito de las partículas, ¿sí? De la materia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la física mecánica newtoniana, estamos hablando de materia, partículas, y cuando estamos hablando de física cuántica estamos hablando de ondas, de frecuencias y de ondas. Y ya se sabe muy bien que cuando nosotros, por ejemplo, cuando nuestro corazón está latiendo, nuestro cerebro, por ejemplo, también emite un latido. Y que este tipo de latidos, obviamente, que producen una onda, una frecuencia de onda electromagnética. Y que esta onda entra en contacto con el medio ambiente donde yo estoy. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pasar de funcionar desde el punto de vista de la partícula, desde el punto de vista de la materia, al punto de vista de la onda? El ser humano del futuro es un ser humano cuántico. ¿Qué significa esto? Significa que es un ser humano en expansión en relación a los movimientos de ondas. Es un ser humano que trasciende la materia. Pero trascender la materia no significa dejar el cuerpo, sino que significa estar completamente desapegado a todas las identificaciones que tenemos con el cuerpo. Estar completamente desapegado a todo lo que representa la enfermedad. Es decir, que para poder movernos dentro del campo cuántico, para poder trascender y vivir en un estado de conciencia donde las ondas
y las frecuencias de onda son más lentas, son frecuencias de onda que permiten una mayor simbiosis entre este campo cuántico y nuestras vibraciones emitidas desde el corazón y desde el cerebro esencialmente, necesitamos despegarnos del miedo, necesitamos despegarnos de todas las ideas que hemos incorporado de lo que representa la enfermedad. Necesitamos salir afuera de todos los miedos que nos paralizan y que nos obligan a entrar a veces en una urgencia sanitaria absolutamente subjetiva, que no tiene nada que ver con una realidad objetiva de peligro, de muerte de un organismo, sino que tiene que ver más con la angustia y el miedo de los operadores de la salud que proyectan sobre las personas que van a hacer las consultas. Entonces, para eso nosotros tenemos que despertarnos, sacarnos afuera de este miedo y de esta angustia a través del conocimiento de los procesos biológicos que nosotros llamamos enfermedades desde el punto de vista estático, pero que desde el punto de vista dinámico son programas absolutamente comprensibles y para los cuales yo puedo acompañar el proceso y trabajar sobre lo que sucede en cada una de las fases. Y cuando yo puedo salir de esta situación, yo puedo comprender que existe la posibilidad de tener una mayor expansión dentro de este campo cuántico. La biología cuántica precisamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la asociación entre nuestras células, nuestro ADN, nuestro organismo y el campo de manifestación de ondas, en donde nosotros, gracias a la posibilidad que tenemos de entrar en este mundo interno y de expandirnos desde estas vibraciones de frecuencia cardíaca y cerebral, lo que se llama la coherencia entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia cerebral, nosotros podemos entrar en una proyección de nosotros mismos que está más desidentificada con todas las imágenes y todos los sentidos que son los que nos dan las representaciones para crear la realidad. Es decir, yo debo desconectarme de estos sentidos y empezar a entrar más en conexión con la imaginación y con la coherencia cardíaca y cerebral para hacer una expansión a nivel de frecuencias de onda. Yo no puedo llegar a hacer este trabajo, no puedo ponerme en disposición de ser un ser más cuántico si tengo miedo, si estoy enganchado dentro de la materia, si estoy moviéndome dentro de la realidad de las partículas, que no es una realidad que no existe, es una realidad que existe, pero que es muy condicionante, que nos deja dentro de esta tercera dimensión, es decir, como si nuestro cuerpo, este traje de realidad virtual, está completamente en identificación con lo que yo soy. Si yo creo que soy este cuerpo, absolutamente yo estoy en la creencia y desde la experiencia de la partícula. Si yo me conecto con el ser y con la conciencia, el ámbito de la onda y de la frecuencia de onda, y ahí es donde necesitamos estar y donde necesitamos entrar. Para eso yo estoy hipotetizando sobre que estamos creando un nuevo cerebro, estamos desarrollando un cerebro que funciona más como antena telepática en relación a estas frecuencias de onda. Actualmente tenemos 4 cerebros, yo lo digo así, técnicamente no se estudia así, pero tenemos un cerebro arcaico que es el tronco cerebral, muy muy arcaico, después tenemos un cerebro también arcaico pero un poco menos que es el cerebelo, después tenemos la sustancia blanca que es la médula cerebral y después tenemos la corteza cerebral. Y ahora, en esta etapa de saltos cuánticos a nivel de información y a nivel de crecimiento humano, estamos atravesando precisamente una aceleración en relación a la creación de un quinto cerebro, de un nuevo cerebro, que es el cerebro que va a permitir pasar del Homo sapiens al Homo sensorial. ¿Cómo es esto? Muy simple. Vamos a empezar a ser seres más que humanos, vamos a trascender esta cuestión humana. Vieron que somos seres humanos, tenemos el ser por un lado y el humano por el otro. El humano está absolutamente identificado a la materia, a la partícula. Nosotros vamos a pasar a ser seres sensoriales
Y esta sensorialidad en realidad es, en términos de hoy, es una extrasensorialidad. Vamos a crear mecanismos de agudización y de intensificación de nuestras capacidades perceptivas y sensoriales, y gracias a esos mecanismos vamos a conectarnos con estas frecuencias de ondas que tienen que ver con este campo cuántico de información. En estos procesos estamos, como humanidad, estamos transitando estos cambios, y es importantísimo trabajar sobre la comprensión de este lenguaje animal y biológico del cuerpo para poder vivir las enfermedades desde el proceso, para poder salir del miedo y de la angustia en la cual nos metemos inconscientemente ante situaciones de enfermedad, y poder movernos desde ahí hacia un estado de trascendencia más en conexión con el ser, más en conexión con la dinámica del mundo, de lo que consideramos invisible pero que ahí está. La biología cuántica se trata de eso, se trata de trascender de la partícula a la onda. Claro que también se hace a través de un estudio bastante más complejo de esto que les estoy diciendo, pero creo que esto se entiende muy bien así como lo compartimos, y me parece súper importante que ustedes encuentren una posibilidad en esta charla, en este pequeño video donde tenemos estos minutos para compartir estas ideas, una oportunidad para reflexionar en relación a cuál es el próximo destino de la humanidad. El próximo destino es el campo cuántico de la salud y el campo de la manifestación cuántica, el campo de la manifestación desde la conciencia de ser, más que desde el ser humano atrapado en la jaula de los miedos. Te invito a reflexionar sobre esto, te agradezco que hayas escuchado este video, estoy muy contento de compartirlo con vos. Te dejo un gran saludo, y para cualquier cosa que necesites podés conectarte conmigo a través de serbioconsciente.org. Es una página web donde está toda la info y donde podés encontrar más acerca de esta biología cuántica. Dejo también un saludo a todos los organizadores de Consentir, y estoy disponible para lo que necesiten. Yo estoy acá en Tandil, para los que son de Tandil, y para los que son de afuera pueden contactar a través de estos medios, y con gusto vamos a tener una conversación agradable sobre todas estas nuevas miradas y sobre estos desarrollos más profundos y conscientes de los estadios evolutivos de los seres humanos en los tiempos que corren. Muchas gracias por estar ahí, te dejo un gran cariño y que tengas una excelente vida. Gracias.